Y os voy a hablar de un tema hoy, bueno, ciertamente complejo, pero muy interesante. Antes de nada de deciros, recordaros que tenéis en la descripción del vídeo la dirección de Body Mind, página web donde podéis acompañarnos en este proceso de salud global, de salud holística, ¿vale? También tenéis en esa página web, o sea, en la descripción del vídeo, una página web de nuestro nuevo libro de Fit Concept o Atlas de Fisioterapia Integrativa. Es un libro con 39 vídeos, creo que muy interesantes, que te ayudará a entender cómo nuestra salud está completamente interrelacionada, ¿no? Los problemas emocionales con los problemas físicos, qué leyes y qué normas siguen esas relaciones, cómo todos esos problemas emocionales y nutricionales se trasladan al cuerpo a través de nuestros órganos. Bueno, tienes ahí un montón de información sobre temas que ya me habéis oído hablar más veces y que ahora hemos plasmado en un libro, pero que tiene sobre todo mucho contenido de vídeo, ¿vale? Espero que os guste. Como digo, lo tenéis en la descripción de este vídeo. Hoy os voy a hablar de un tema que es, algunos autores le llaman sensibilización central, que es el hecho de que el paciente, según dicen los autores de este concepto, el paciente, entre comillas, se invente dolores. Yo diría más bien, coja dolorcitos pequeños o problemas pequeñitos físicos y los haga muy grandes, como forma de huir o como forma de, yo iba a decir de expresar un problema emocional, pero de expresar y no enfrentarse a él, ¿vale? Como necesidad del cuerpo de protestar por un sitio porque no se atreve a enfrentarse al origen propio de ese dolor. Me voy a explicar. Salía el otro día, por ejemplo, un hecho que últimamente igual habéis oído hablar. Yo creo que lo leí en una entrevista en un periódico, no me acuerdo exactamente. Hablaba una chica no sé qué nombre recibe, pero se dan cortecitos con una cuchillita, pero centenares de cortecitos por todo el cuerpo. Yo lo he visto también hace años a un chavalito que se pellizcaba y se hacía heridas y tenía, no sé qué decirte, por todo el cuerpo, ahí donde le llegaban las manos, centenares de heriditas muy superficiales para no generar mucho problema. Es como los cortes. Un corte muy superficial duele muchísimo, pero no es un problema grave. Genera un dolor muy hiriente, pero no es un problema grave. Pues le preguntaban cómo es posible que buscara placer en eso. ¿Por qué hacía eso? ¿Por qué se cortaba centenares de cortecitos con una cuchilla de afeitar muy superficiales? Y ella lo expresó de una forma tan real y cruda que me resultó conmovedor. Y a veces esto se puede extrapolar a algunos otros dolores físicos que, como ahora explicaré. Esta chica contestó diciendo que para ella era placentero sentir un dolor físico controlado por ella, un dolor controlado en el sentido de que tampoco se iba a hacer nada grave, porque en la medida que sentía un dolor físico se olvidaba de lo que auténticamente le dolía, que era un dolor emocional. Algunos psicólogos hablan del dolor de vivir. Algo se le hacía insoportable y sobre todo de insoportable más aún es no saber el qué, pero un desasosiego, una incomodidad interior, una sensación de no encajar en su mundo y de estar fuera de toda onda, un sufrimiento emocional en definitiva que le era tan insoportable que era gratificante el sentir un dolor físico, porque el dolor físico le hacía olvidar el dolor emocional. Una explicación muy sencilla, lo decía la chica, pero que igual para el ajeno es difícil de entender, pero es así. En la medida que te haces daño, es que es más fácil enfrentarse a un dolor físico y ver que tengo un dolor físico y luego me lo puedo curar y hasta le puedes poner un nombre, hernia, contractura, migraña. Es más fácil enfrentarse a eso que enfrentarse al dolor emocional, porque emocional no lo puedes atrapar, no lo puedes poner un nombre, no lo puedes tocar, no lo puedes abrazar. En cambio, un dolor físico siempre te puedes frotar o te puedes ir a un fisio a que te trate la espalda, por ejemplo, ¿vale? Entonces, era la explicación que daba y al oír esta entrevista con esta chica se me ocurrió hacer este vídeo porque es algo que vemos en pacientes.
con algunos problemas físicos. Con problemas físicos que se tratan de todos los puntos de vista, problemas físicos donde el daño físico a veces no se aprecia, es decir, un dolor, por ejemplo, un síndrome piramidal, donde no sale ninguna prueba, bueno, en el fondo se diagnostica por los síntomas, donde la persona hace un mundo de él, donde ha hecho un montón de tratamientos que en teoría deberían de ser eficaces y sin embargo no hay resultados. De estos hay muchos y frecuentemente he llegado a la conclusión de que le pasa un poco como a esta niña, que el paciente prefiere enfrentarse a una contractura que enfrentarse a una situación emocional y genera esa contractura o genera un pinzamiento vertebral, genera un dolor crónico porque le es más fácil enfrentarse a él, es más fácil para ese dolor tomar un antiinflamatorio, le entiende mejor su mujer, donde ve que le cuesta andar, el médico le pone, o el fisio le pone un nombre, tiene síndrome piramidal, como que superan de dónde viene eso, pero es algo tangible y nos defendemos más ante los dolores tangibles que contra el dolor intangible, que es el dolor, iba a decir de aquí, no, dolores del alma, ¿vale? Entonces voy a explicar el caso de, a ver si pongo la pizarra, vale, de un paciente, como un ejemplo, ¿eh? Es un paciente de 66 años, profesor de universidad, es ingeniero, un tío de éxito, ya estaba justo en el momento de la jubilación, no tenía ningún trabajo físico, evidentemente, profesor de universidad, y venía con un dolor del piramidal, de una evolución de ya de 6 meses, le habían hecho de todo, desde infiltraciones, evidentemente, fisioterapia, punción seca, diatermia, un poco de todo, y el dolor no mejoraba nada, hasta el punto que le había indicado al médico que lo que tenía que hacer era ir a un psicólogo para que aprendiera a convivir con el dolor, porque tenía un síndrome piramidal. Algún otro traumatólogo le dijo, ese dolor puede venir de una prótesis de cadera que te han puesto. El que le operó le dijo, podría ser que haya alguna adherencia de la cicatriz quirúrgica y que le haya provocado esa adherencia, una retracción del piramidal. Entonces vino ante mí pues, a tratar esa retracción del piramidal por esa posible adherencia. Me parece un caso sencillo, tratar la adherencia y mejorar el piramidal. Se le hizo diatermia, terapia de ganchos, evidentemente masaje, punción seca, y aquello no mejoraba nada. Le veía ser una persona obsesionada con su dolor. Su dolor era el leitmotiv de su vida, un dolor que a veces decía, lo que me parece curioso es que cuando estoy distraído, es que casi no me acuerdo del dolor. O incluso me relajo, voy a hacer yoga y se me pasa, voy a la sauna y estoy súper relajado. O sea, cuando estoy relajado de aquí, hay una mejoría importante, más incluso que con la medicación. Y en cambio hay momentos que se me hace insoportable. Yo fui profundizando un poco la relación con él, porque yo no le veía a un compañero mío, pero de vez en cuando le visitaba yo, y preguntándole a qué se dedicaba, me dice, yo soy profesor de universidad, y me contó que últimamente estaba un poco nervioso porque se jubilaba. Y a él los cambios, no sabía cómo iba a responder a esa jubilación. Pensaba que no se iba a adaptar bien, y eso que tenía proyectos de escribir un libro, tenía hobbies, pero no, le venía un desasosiego que no sabía el por qué tanto, porque en el fondo no le importaba jubilarse para emprender otros proyectos. Pero algo, tenía un nerviosismo, tenía en el fondo, me confesó, miedo a que la jubilación le provocase una depresión. ¿Por qué? Porque él ya tuvo una depresión con 25 años, donde lo pasó muy mal, a raíz de un cambio de vida, no sé si un tema de pareja, que le dejó la novia, un cambio que le produjo una depresión que le costó muchísimo salir, que le generó muchísimo sufrimiento, y ahora él, hablando, te estoy resumiendo, me llegó a decir que es que tal vez, sin saber por qué, había hecho una asociación, y es cambios importantes en la vida, posibilidad de depresión, y eso duele mucho. Y ya le venía ahora un proceso de jubilación y se había empezado a obsesionar con la idea de, a ver si con esta jubilación me va a venir aquella depresión que tuve con 25 años.
Y esto es como los miedos, ¿no? Cuanto más piensas en un miedo, más atraes, ¿no? Decía un amigo mío que es como cuando vas en bicicleta por un camino estrecho y te ponen un poste en medio. Tienes 1 metro a un lado y otro lado para pasar. Pero si empiezas a mirar desde lejos el póster, si vas andando en bici y ves el póster y dices, no, que me voy a dar, ten cuidado que me voy a dar, y vas viendo el póster, tienes mucha posibilidad de darte con el poste. Y fíjate que tienes 1 metro a un lado y otro a otro. Esto pasa a veces. Este hombre basta que empezó a tener el miedo que con ese cambio de vida por la jubilación podía venir una depresión, que estaba auténticamente empezando a tener una depresión, ¿vale? Pero bueno, él lo desligaba completamente del dolor. Y a veces no va desligado, esa es la conclusión que al final llegamos y que él también reconoció, porque, vamos a ver la pizarra, vamos a ver, por ejemplo, el síntoma ansiedad, que este hombre a esa depresión llegas previamente con un proceso de ansiedad. Vamos a llamarle ansiedad a su desasosiego. Perdón. Se va a poner un poco más oscuro. Vamos a ver. Vale. Ansiedad. Para este paciente mío, lo peor que se puede tener. La ansiedad es el preludio de la depresión. Él empezó con un proceso ansioso depresivo, con 25 años, sufrió tanto que esto es lo peor, el peor de los dolores que uno puede tener, como de la niña que os explicaba antes. Son dolores con los cuales no te puedes defender porque son como un fantasma, donde además la medicación le tardó mucho en hacer efecto y no le termina de quitarle el desasosiego. El peor de los dolores. Y el que quiere quitarlo como sea. Y qué mejor que cuando tienes un dolor y lo quieres arrinconar, aunque sea un dolor emocional, generes otro problema. Síndrome piramidal. Por ejemplo, porque era el caso de este paciente. Venía con un dolor en la zona del glúteo, catalogado de síndrome piramidal, podía tener algún factor que se lo desencadenase, como la operación de la cadera, pero eso todos los fisios sabemos que en unas pocas sesiones esas adherencias se pueden estirar, se pueden ablandar, y con esto no había nada que decir a efecto, porque es que en el fondo a este paciente le convenía tener esto, porque en la medida que tienes esto, lo otro lo tienes ahí un poquito cerca, sí, pero en la esquinita. Lo que le conviene es tener esto y hacer de esto, enfrentarse a esto como problema de su vida, porque esto por lo menos puede ir a un fisio que se lo masajee, el médico le pone un nombre, con ese dolor va de su mujer o de sus amigos, y su preocupación real, que es el de la jubilación y la posible depresión que le pueda venir, la esquina, y su preocupación actual es el dolor de cadera, pero de forma peculiar, cosas que los medicamentos no le quitaban y el fisio le quitaba, resulta que un día tiene distraído y se le pasa. Estos son esos conceptos que algunos especialistas neurólogos hablan de la sensibilización central, es decir, coger un problema físico y hacerlo muy grande para que sea omnipresente en mi vida, con el objetivo de no enfrentarme realmente a lo que me duele. El tema es que a veces este síndrome piramidal o estas migrañas, hay muchos especialistas que hablan de muchas patologías que en el fondo el paciente las utiliza para huir de otros dolores. Dicen estos especialistas que en el fondo no hay nada físico. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que al final puede haber algo, aunque no se detecte una resonancia. Por ejemplo, que el músculo esté más tenso, que tenga el trapecio más contracturado, que un punto gatillo. Son cosas que no se detectan, no quiere decir que no existan, ¿vale? Un matiz ahí. Para mí no quiere decir que el paciente se lo invente, sino que tiene una dolencia. A veces esa dolencia está generada por la propia ansiedad. Si yo tengo ansiedad o depresión, la depresión en medicina china tiene relación con el riñón genera problemas lumbares, ¿cierto? La ansiedad y la crispación a través de la vesícula genera problemas en la nuca. No se detecta en una resonancia, pero uno tiene dolores de cabeza, cefalea tensional, ¿vale? Con esto quiero decir
que no quiere decir que no haya un problema físico, pero el paciente lo hace prioritario porque es mucho más fácil luchar contra esto. Sin embargo, nuestra labor es que el paciente entienda que por todas las sesiones que ha venido, por toda su síndrome piramidal, que el paciente tenga que está íntimamente relacionado con un proceso vital que le duele tanto que quiere apartarlo de su vida y enfrentarse solo al dolor físico. ¿De acuerdo? En la medida que el paciente entendió que realmente lo que él tiene miedo ahora es de esa jubilación y lo que pueda venir, entendió que eso era nada más que una consecuencia mínima, se le quitó prácticamente de todo el dolor y ahora toca enfrentarse al problema de verdad, que es el de su ansiedad, el de su fragilidad emocional ante los cambios. A lo mejor se ha precipitado y va a estar feliz, jubilado, pero él tiene automatizado ese mensaje de ojo, cambios importantes, depresión, y esto dolió mucho, y se ha apoderado de él. Pero en el fondo, a los problemas hay que enfrentarse a ellos, porque si no estos te persiguen. Estos te persiguen con otras formas, pero te persiguen. Y el problema primario sigue, y además tienes un problema primario que saldrá, tienes un problema secundario. ¿Vale? A los problemas hay que enfrentarse porque si no, te persiguen. Esto es como, hay un libro que se llama La enfermedad como camino y habla de la sombra. Dice, es que a veces los problemas emocionales son como la sombra. Por mucho que corras, te persiguen. Había un vídeo en YouTube interesantísimo de un niño, tendría 2 o 3 años, y debe ser que el primer día que salió a la calle con mucho sol, pues se dio la vuelta y estaba su sombra. Y el niño vio una sombra, pensaba que era algo que no era de él, echaba a correr, se daba la vuelta, aterrorizado, porque quería escapar de su sombra. No entendía que era suya, que era parte de él, esa sombra, ¿no? Es enfrentarte y decir, porque a veces esa sombra es una tontería, a veces ese miedo al cambio era una tontería del cual él ha hecho un mundo. O sea, en el fondo a veces hay que darse la vuelta y enfrentarse al problema, porque a veces el problema no es ese perro que me ladra no es tan grande, es un chihuahua pequeñito, que ladra muy fuerte, pero que no me puede hacer daño. Él entendió que su problema en el fondo de espalda piramidal no era más que haber hecho un mundo para escapar de ese problema que le estaba acuciando ahora, que era el de la jubilación, y eso era bien fácil de tratar porque este hombre tenía recursos del todo, ¿vale? Tenía proyectos, tenía ilusiones, y entonces entender el mapa entero, entenderlo, le ayudó a superar no solo el dolor físico, sino enfrentarse al dolor emocional. Lo vemos en muchas patologías donde el paciente, un dolor físico, expresa en el fondo un desarrollo emocional. A veces uno tiene relación directa con el otro. Un problema de amargura genera mareos. Y el paciente viene con su mareo, que es su vida, y lo es. El médico le dirá, no, es todo esta ansiedad. No, tiene un mareo, tiene una falta de riego hacia la nuca. Hablamos el miércoles pasado o hace 2 miércoles del tema de los vértigos y mareos. Claro que tiene un problema físico, ¿vale? Pero es un problema físico que es cierto que está haciendo de él un mundo para no enfrentarse al problema original, o porque no sabe enfrentarse al problema original y ni sabe que existe. Nuestra labor en la fisioterapia integrativa es vincular ese problema físico a un posible problema emocional. Y de esa forma solucionamos la consecuencia, el problema físico, y estamos más cerca de poder por lo menos abordarlo. Las cosas, por decir que sean, se abordan, se pueden solucionar si se abordan. Si escapas de ellas y huyes, te acaban persiguiendo, ¿vale? Bueno, esto es un poco el caso que os quería contar hoy. Aquí en BodyMind podríamos hablar de muchos problemas de salud que tienen un poco este componente. Os lo he explicado hoy porque el caso de esta niña que contaba creo que lo habréis oído alguna vez, si no podéis buscar, porque es cada vez más frecuente, niños, adolescentes sobre todo, con mucha ansiedad, con mucha dificultad de adaptación a su entorno. Con la pandemia todavía ha habido mucho más. Y una forma de enfrentarse a ese dolor emocional, a la ansiedad, al disgusto consigo mismo, una forma de enfrentarse es generándose problemas físicos. Y los cortecitos
o los pellizcos que hacían heridas, que lo vi yo hace tiempo, son una forma de ellos, una forma de enfrentarse a un dolor físico que, por mucho que sea doloroso, siempre dure menos que un dolor emocional. ¿De acuerdo? Bueno, espero que haya sido de vuestro interés. Es un tema un poco peculiar, un poco complejo, pero bueno, para eso estamos aquí en BodyMind, para hablar de todos estos temas y muchos más que nos veremos en próximos miércoles. Os recuerdo, tenéis en la descripción del vídeo la página web de BodyMind y también la página web donde podéis comprar nuestro nuevo libro editado de fisioterapia integrativa, Atlas de Fisioterapia Integrativa. Nos vemos, por tanto, en próximos miércoles. Hasta luego.